Estamos de regreso con la imagen en vivo desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos a la espera del despegue. En solo pocos minutos ya la cuenta regresiva no se ha vuelto a detener. Queremos verla en pantalla para ver exactamente cuántos minutos son los que quedan para que despegue este SLS, que es el máximo cohete, el más grande de los cohetes jamás construido por la NASA. 4 minutos con 22 segundos para que la misión de Artemis 2 se inicie, Daniel. 18 horas con 35 minutos hora locales, el nuevo momento, el nuevo T0 para el despegue era originalmente 18:24, 19:24 en Chile. Se ha retrasado 11 minutos entonces con esta revisión entonces de los equipos y está totalmente reanudado ya el conteo. Quedan solamente 4 minutos. Estamos junto a Carlos Greitz, estamos junto a Tomás Putzia también, profesor de astrofísica de la Universidad Católica. Tomás, ¿aquí puede pasar algo todavía que impida el despegue o ya estamos en recta final y es muy difícil que pueda suspenderse de nuevo? Bueno, es un automatismo ahora, ¿no? Es recta final. Yo creo que ojalá no va a pasar nada hasta el despegue. Pero hasta el minuto hasta el segundo 0, alguien puede apretar un botón si es que ve que hay algo malo y eso detiene todo inmediatamente. Precisamente, hay solamente un stop de emergencia ahora que puede parar el lanzamiento, que es ahora automático guiado por computador. Y yo nombraba lanzamientos traumáticos, quizá por una cosa generacional. Todos nos acordamos de haber visto, por ejemplo, la misión del Challenger, que fue muy traumático porque vimos en directo una misión así que falló y que causó muertes de los astronautas. Pero esta misión ha mejorado los sistemas de seguridad y esta cápsula, a diferencia de las anteriores, se puede eyectar si pasa algo malo, ¿no? Precisamente, sí. Bueno, ojalá no pasa nada. No tenemos ganas de experimentar algo de este tipo de nuevo para mejorar nuestros sistemas, pero obviamente que tan trágico era el accidente de Challenger, era tan importante para mejorar la verificación y pruebas de sistema que usamos hoy día. Y reiteremos que después del Challenger vino el Columbia, el año 2003 también, ¿no? El otro gran accidente de la última era espacial de la NASA. Tomás, Carlos Maca, para que pensemos más en lo que va a ocurrir en los próximos segundos, una vez que dentro de 2 minutos y medio venga el despegue, son, claro, los primeros minutos, el momento más crítico de esta expedición. 56 segundos después del despegue se va a alcanzar la velocidad supersónica. Al minuto y 10 segundos atraviesa el punto de máxima presión aerodinámica, por lo tanto es un momento estructural, de presión estructural muy importante para la tripulación. A los 2 minutos con 8 segundos se separan los dos propulsores sólidos, lo que decíamos, estos dos propulsores blancos que están a los lados. Estos cohetes, ¿no? Que se ve a los lados. Es porque ahí puede explicarnos, Tomás, lo de los lados, lo blanco es el cohete, el propulsor, ¿y qué es lo naranjo que va al centro? Porque los astronautas están arriba, en una cápsula, en esa partecita blanca superior. Ahí van los astronautas. ¿Qué es todo ese tanque naranjo? Bueno, el tanque es básicamente el tanque de propulsión, ¿no? Es con combustible. Con combustible, es lleno de oxígeno líquido y hidrógeno líquido y es una bomba muy peligrosa que vamos a ahora inyectar a subir básicamente el peso de la parte superior donde se encuentran los astronautas. Y cuando eso ya ha cumplido su función, obviamente se desprende para que no tenga que cargar ese peso. Exactamente. Sí. ¿Y qué pasa con ese tanque? ¿Dónde se espera que caiga? Bueno, el tanque va a caerse seguramente en el océano. En el mar. En el mar. Ojalá no sobre la tierra poblada para evitar riesgos, ¿no? Claro, y solo reiterar que además esta propulsión, que se hace esta combustión de todo este hidrógeno líquido y oxígeno, lo que hace es que finalmente genera una presión con vapor de agua, ¿no? Cual si fuese una verdadera caldera. Por eso es que uno ve un gran humo blanco en una caldera allí en ese lugar y es lo que estaría eventualmente haciendo que esta propulsión pueda llegar al destino esperado, Maca. Y al parecer la señal de la NASA no está enviando la imagen del conteo. Y ahora la computadora de vuelo de la etapa central. A ver, escuchemos. Tenemos audio de la NASA en español. Secuencia automática de lanzamiento. El equipo de lanzamiento ya no puede reiniciar la cuenta regresiva. Si se detiene ahora, se termina el lanzamiento por hoy. En un momento vamos a ver el flujo de agua de supresión de sonido bajo la plataforma móvil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue, tenemos despegue. Artemis 2 despega con fuerza deslumbrante. Los astronautas Rick,
Jeremy, llevando los sueños de toda la humanidad. Ya estamos viendo el camino hacia la Artemis exploración 2 de la Luna volando, Tomás. Ha sido un despegue hasta ahora exitoso y se está siguiendo el plan. Había al parecer cierto retraso, cierto delay en la imagen. En la señal. En la señal respecto al conteo, pero lo que estamos viendo es al Artemis 2 avanzando hacia el espacio. Es la imagen que tenemos en este instante con Artemis en estos primeros minutos de la misión, minutos claves aquí también en este momento, Tomás. Bueno, ahora podemos ver, se encuentra en su parte de órbita bastante peligrosa con el estrés máximo estructural. Mucha combustión. Es lo que yo les comentaba, ¿no? Esto es el vapor de agua, es el que provoca la presión que finalmente genera el envío, ¿no? de esta cápsula rumbo al espacio exterior. Sí, no se puede distinguir desde acá los momentos para los cuales estábamos preparados, que supuestamente se iba a desprender primero los cohetes, luego el tanque de benzina y bueno, sería importante que alguien nos explique si esto es exitoso, si esto es lo que se espera y si está todo bien, Tomás. Claro. Por ahora parece que todo está andando bien hasta se eyectan los propulsores laterales. Exacto. Se queda la imagen también con esos propulsores laterales que se eyectan. La misión Artemis 2 ha despegado. Ahí se ve. Ahí está. Perfecto. Ahí está el momento. Estamos. Ese es el momento en que los dos cohetes se desprenden del SLS, que así se llama este cohete, es el Sistema de Lanzamiento Espacial, porque Artemis 2 se llama la misión completa, es más fácil decir Artemis 2, pero el cohete se llama SLS. Integrity, SM priming complete. SM priming complete. Hasta ahora todo como lo planeado en este cohete que lleva a los 4 astronautas. Ya informa la plataforma oficial de la NASA que ha despegado de la plataforma en el Centro Espacial Kennedy con éxito hasta ahora, en medio obviamente de la expectación. Hay cerca de 400.000 personas que están mirando allí en el lugar, más los millones de televidentes que como nosotros nos sorprendemos con cada detalle, Tomás. Y por eso es que también a veces quisiéramos entender de mejor manera todo lo que estamos viendo, además ya con la distancia en la que se ve la cápsula Orión rumbo al espacio. Sí, exacto. Ahora podemos ver algo se derrumba allá. Sí. Son los dos, se ve perfecto los dos cohetes que van regresando a la Tierra. Al lado del módulo principal pasa algo. Unos destellos. Unos destellos. Luego vamos a conectar de nuevo con la señal en español de la NASA también, que nos tenía cierta claridad también en los procesos. Se aleja del cohete y también va a caer en el océano. Vamos. Al parecer es el momento en que se desprende el tanque. Sí. Copy, Jettison. Team Eco 8+02. Y en unos momentos también se van a soltar las 3 cubiertas que protegían. And Houston has you loud and clear on TDRS at the Kármán line. Se van desacoplando las distintas etapas de las plataformas que enviaron a la cápsula Orión rumbo al espacio, y eso es parte de la cronología que nos está relatando la señal en español de la NASA. Claro, luego lo que debería ocurrir, era lo que entiendo que relataba, es que se desprende el sistema de aborto de lanzamiento, que también ya no tiene ninguna utilidad y por tanto también cae, y luego en los 8 minutos se apaga la etapa central del SLS y después de eso ya Orión queda para hacer su primera órbita en torno a la Tierra. Y ahora por primera vez Orión queda expuesta al entorno del espacio. Perfecto. Ahí está. En estos momentos los astronautas deben estar sintiendo que su recorrido en el cohete se vuelve más suave. Las vibraciones disminuyen, el ruido cambia de tono y la aceleración se vuelve más estable. Siguen sintiendo una fuerte presión contra el asiento, pero ya pasó la parte más fuerte del ascenso. A partir de aquí, el vuelo debe sentirse controlado y más suave mientras el cohete gana velocidad hacia el espacio. Interesante saber lo que están sintiendo los astronautas al interior de la nave espacial, porque eso quería hacer la diferencia. Todo este aparataje que vimos es el cohete, pero a esta altura el cohete ya se desarmó y de ahora en adelante, Tomás, sigue la nave espacial. Exacto, sí. Ahora es importante monitorear la órbita alrededor de la Tierra
para subir el perigeo y apogeo lentamente cada vez en las siguientes 24 horas. ¿Por qué va a dar vueltas a la Tierra primero antes de ir a la Luna? Tenemos que aumentar básicamente la energía cinética del objeto, ¿no? del módulo, para después tener una ventana muy ajustada, digamos, para inyectar energía un poco más para lanzar este módulo hacia la Luna. En términos coloquiales es darle impulso a la cápsula. Está tomando vuelo alrededor de la Tierra para salir hacia la Luna, pero además sirve para probar, porque mientras están orbitando la Tierra pueden volver en cualquier momento. Una vez que ya deciden lanzarse hacia la Luna, ya esto... Después de este momento es difícil volver, sí. Pero incluso dar un par de vueltas, hay tanta energía en este módulo que volver no es tan fácil. La NASA está haciendo en este instante una visualización, una animación que está creada en base a todos los datos que van teniendo tanto de la tripulación como también los estudios previos que se hicieron de toda la trayectoria. Por eso se veía así una proyección de lo que se está viendo desde el espacio. De lo que está ocurriendo en este momento, en esta primera parte, recordemos de esta misión Artemis 2 que va a llevar nuevamente al ser humano a pasar por detrás de la Luna y volver. Una prueba clave entonces para poder volver a poner un pie en territorio lunar y con 4 astronautas, que además recordemos que todas las misiones Apolo básicamente eran todos hombres, todos blancos y todos estadounidenses, ¿no? Por lo tanto, hay varios hitos en también la tripulación que incluye, como decías Maca, a una mujer, la primera mujer que va, por lo tanto, a acercarse a la Luna y... Si esto es exitoso, esperamos que en Artemis 4 haya una mujer también que pisa el territorio lunar, también la primera persona afrodescendiente y también el primer no estadounidense, porque uno de los astronautas es de Canadá. Exactamente. Y entiendo que él nunca ha ido al espacio, es su primera vez en el espacio. Los otros 3 astronautas, incluida la mujer, tienen experiencia, han participado en la Estación Espacial Internacional, han hecho caminatas espaciales, pero él no solamente va a ir más lejos que cualquier otro ser humano, sino que por primera vez va a ir al espacio. Exacto, una experiencia inédita. Wright Wiseman de la NASA, Victor Glover, Christina Koch y el espacial canadiense de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, es de quien hablábamos, Tomás, parte de una tripulación que tiene además como misión esencial comprobar todos los sistemas de sobrevivencia en el espacio, todas las formas que pueda haber para que en el futuro también existan nuevas misiones como esta. Exacto, sí. Y además, sus cuerpos son parte de experimentos bioquímicos, radiológicos, ¿no? Donde después de su vuelta a la Tierra podemos averiguar qué tan peligroso es este tipo de salida del cinturón de Van Allen, porque el campo magnético de la Tierra nos protege, incluso en la Estación Internacional Espacial. Todo eso es nuestro hogar, ¿no? Donde estamos protegidos por el campo magnético. Y se van a hacer pruebas médicas todos los días que tienen que ir guardando y después se van a analizar, por ejemplo, pruebas de saliva para saber si es que cambia la inmunidad en el espacio y un montón de otras pruebas que tienen como un objetivo final habitar la Luna. Exacto, tenemos que entender cómo se comporta nuestro cuerpo, ¿no? En microgravedad y también expuesto a la radiación de la galaxia, del Sol. Esto todavía no entendemos bien. Tomás, mucha gente nos pregunta, ¿por qué si van a estar tan cerca de la Luna, por qué no bajan, no? Sí. Y un punto fundamental acá es que todavía no está lista la cápsula que van a usar efectivamente para bajar a la Luna, porque hay 2 empresas privadas que están en una competencia en este momento, las empresas de Elon Musk y de Jeff Bezos. Ambas están construyendo la cápsula para ver cuál logra tener la mejor cápsula, la que sea más segura, la que pueda probarse, y ella es la que se usaría en 2028. Pero es un dispositivo que no lo hacen a NASA, sino que lo hacen empresas privadas y todavía no está listo. Todavía no están listos. Hay buena competencia por ahora, pero el desarrollo es muy empujado bastante por los avances de los chinos, ¿no? En principio. Claro que sí. Quiero tomarme unos segundos para leerles el mensaje que ya todos los medios han publicado en Estados Unidos y que es el mensaje último que reciben estando en la Tierra los astronautas y que lo entrega Charlie Blackwell Thompson, que es la primera directora de lanzamiento de la NASA, que dice: Wright, Victor, Christine y Jeremy en esta misión histórica llevan con ustedes el corazón de este equipo, el espíritu audaz del pueblo estadounidense y de nuestros socios en el mundo, las esperanzas y sueños de una nueva generación. Buena suerte, buen viaje Artemis 2, vamos. Esa es la última palabra con la cual finalmente comienza esta misión. Que se revela después de que el despegue al menos haya sido exitoso. Vamos a ver, evidentemente es una misión que tiene todavía mucho por ver qué es lo que ocurre.
ocurre, pero al menos el despegue ya podemos decir que ha sido un éxito a la espera de lo que ocurre en el resto. Estamos en este extra hacia la Luna y su tripulación. Las 4 personas que están en su interior van a ser, si todo sale bien, los seres humanos que más lejos de la Tierra hayan estado desde que existe la humanidad. 3 hombres y una mujer van a bordo de la nave espacial Orión, que está en la parte delantera, la parte de más arriba de ese que es el cohete completo. Ahí estamos viendo el cohete completo que se llama SLS, por su nombre en inglés, es una sigla. Y ese cohete se fue desprendiendo de algunas de sus partes cuando se acercaba a abandonar la Tierra y entrar en esta órbita que durará 2 días antes de que tome viaje hacia la Luna. Y estamos junto a Tomás Puzio, que nos ha acompañado a vivir este momento histórico, emocionante, pero también por algunos momentos confusos, ¿cierto, Tomás? Sí, era un momento, yo creo que tuvimos muchas expectaciones, ¿no? Y no vimos nada de proceso de lanzamiento y se cortó el señal un poco, pero logramos ver básicamente las fases más importantes, ¿no? La presión más alta, más estructural, peligrosa para el cohete en el proceso de lanzamiento, inyección en la órbita de baja altura sobre la Tierra. Muchas gracias, Tomás. Y estamos también en vivo junto a Klaus von Storch, ingeniero aeroespacial de la Universidad de California. Klaus, ahí te vemos, te escuchamos también. Cuéntanos un poco de tu emoción, de qué es lo que sientes después de haber presenciado este exitoso despegue. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola Macarena, hola Daniel, gusto saludarlos aquí desde Osorno. Bueno, ¿cómo viviste este momento? Sí, no, emocionante. Imagina, después de más de 50 años que el hombre sueñe nuevamente llegar a la Luna, es fantástico. O sea, han pasado décadas y décadas y al fin, digamos, está volviendo con un propósito un poco distinto, pero se están dando los pasos correctos para que esto pueda suceder. Tal como ustedes lo decían, esto es un vuelo, digamos, sin que alunicen, digamos, los astronautas, pero es un paso significativo para chequear todos los sistemas de seguridad y de finalmente llegar a lo que todos soñamos, de que de alguna forma el ser humano pueda pasar tiempo y desarrollar ciertas experiencias en la Luna para posterior, ojalá poder llegar a Marte. Klaus, si todo sale bien en este Artemis 2, ¿qué tan cerca vamos a estar efectivamente de volver a poder pisar la superficie lunar? ¿O crees que quedan todavía hartos pasos para poder decir que ya estamos muy cerca de lograrlo nuevamente? Bueno, sin duda, siempre hay apuesta de que sea todo más rápido, pero los avances tecnológicos siempre toman un poco de tiempo y se producen algunos problemas, tales como el poder alunizar. O sea, SpaceX, Jeff Bezos, como lo decían ustedes hace unos minutos, están desarrollando la nave con la cual van a descender a la Luna, y eso también tiene que ser chequeado. Por lo tanto, no es que el día de mañana van a estar, pero este es un paso tremendamente significativo y contribuye definitivamente para que nosotros en los próximos 5 años ya ojalá que estemos con un ser humano en la Luna. Klaus, va a ser una misión que dura 10 días en que estos 4 astronautas van a estar en una cápsula relativamente pequeña, es de 5 metros de diámetro por 3 metros de alto. Decían, es como una minivan, como vivir 4 personas dentro de una minivan durante 10 días. Tú que pudiste avanzar en los condición psicológica, pero además de eso, claro, hay temas de que uno necesita ir al baño, hay un montón de cosas que suceden ahí. ¿No? Bueno, por primera vez, Klaus, a diferencia de la vez anterior en que el hombre fue a la Luna, ahora hay inodoro. Hay inodoro. Que antes las naves no tenían, no sé cómo se las arreglaban, ese detalle no lo sé, pero ahora hay un inodoro, aunque decía Cristina Koch, que es la única mujer que va ahí en la nave espacial, que era un poco incómodo porque es a la vista de todos, es ahí nomás, no hay mucha privacidad. No, o sea, hay que ser bastante cercano para es verdad, llevan conviviendo como 2 años ellos, esto es como casi una familia ya a esta altura. A diferencia de un reality, lo que se busca acá es que compatibilicen las personalidades de las personas y que sean de unas características muy similares. Hoy en día son más que hermanos, han convivido 2 años y como tú dices, tienen que
poder convivir en situaciones de mucho estrés. En el fondo, lo que están haciendo hoy día es seguramente la parte más simple de su entrenamiento, porque todo el entrenamiento está basado en emergencias, cómo sobrevivir, cómo reaccionar en caso de que explote algo, en caso de que pierdan el control. Por lo tanto, lo que esperamos es que no tengan ninguna de esas emergencias. Sin embargo, van a tener que realizar algunas maniobras para poder revisar si todos los sistemas funcionan correctamente. Ahora, en cuanto a la convivencia, claro, es la primera vez que hay una mujer de una expedición como esta para los astronautas. Bueno, si tú ves, como también lo mencionaron, el perfil de los astronautas que eligieron, salvo el canadiense, mira, hay los dos norteamericanos, estadounidenses, han sido pilotos de combate de, digamos, la Navy, fueron al espacio, la mujer también ha ido al espacio, por lo tanto ya tienen demostrado que ellos han sido capaces de trabajar de buena forma en condiciones de mucho estrés y en estas mismas condiciones muy similares. Ahora el canadiense también fue Fuerza Aérea, piloto de combate, y en general no hay nada con el piloto de combate, pero el piloto de combate en general está preparado para estar en un lugar bastante pequeño, soportando muchas fuerzas G y una condición de alto estrés. Sin duda aquí van a pasar por una condición de alto estrés por mucho más tiempo, digamos, en forma continua, donde van a estar expuestos constantemente. Pero justamente el entrenamiento también los lleva a hacer prácticas más complejas. A propósito del estrés y toda la exigencia física que significa una misión como esta, probablemente el momento más complicado ya pasó, que es el lanzamiento, cuando se siente toda esta vibración, esta sensación, explicaba el mismo relator de la NASA, de estar pegado al asiento, porque van sentados, esos mismos asientos después se pliegan, se guardan para tener un poquito más de espacio en la nave espacial, se suaviza el viaje y ahí se pueden sacar el traje también, porque solo en el despegue van con el traje especial, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa en el despegue hay maniobras de escape, podrían estar cayendo en el océano, en cualquier lado, por lo tanto ellos están protegidos y presurizados, digamos, con sus trajes propios, pero una vez que ya están en el espacio, están en un lugar donde se pueden sacar los trajes, donde pueden flotar tranquilamente. De hecho, no necesitan una cama porque en el fondo no hay efectos de gravedad, van a estar bastante cómodos y van a poder realizar las actividades para las cuales fueron entrenados. Así que están en una condición mucho más cómoda a partir de ahora. Klaus, además estos 4 astronautas van a tener un privilegio tremendo porque van a poder pasar, para entenderlo, por detrás de la Luna, ¿no? Van a poder ver el lado oculto de la Luna y van a poder ver, y estamos esperando todos que puedan sacar esa foto, ¿no?, de el lado oculto de la Luna en un primer plano y la Tierra más lejos, porque van a estar pasando por detrás. ¿Cómo te imaginas eso también, que es algo muy, muy, muy especial? No, yo lo encuentro fantástico. Ustedes seguramente se acuerdan también de una luna, de una foto que sacó, creo que Buzz Aldrin, donde aparece, estuvo acá en Chile, me tocó acompañarlo durante la visita y esa fue una de las imágenes más potentes de las que él se recordaba. Los 2 primeros hombres en la Luna, ¿no? Neil Armstrong, el primero en descender, y Buzz Aldrin, el segundo en esa misión histórica de Apolo en 1969. Sí, pues ahora estamos esperando a ver si después de todas estas misiones Artemis va a ser una mujer la que finalmente ponga un pie en la Luna, que es lo que se espera sea parte de la etapa final de esta misión, porque además, Klaus, la idea es tener una base permanente en la Luna para usarla como plataforma para ir a explorar después más allá. Exactamente, se estaba pensando inicialmente tener una base que iba a estar orbitando la Luna y de ahí iban a ir bajando, digamos, y viendo toda la parte logística. Actualmente hay, al parecer, un cambio donde definitivamente van a estar armando una base lunar y justamente la idea es poder ver cuáles son los problemas logísticos, los problemas de salud mental, físicos que van a tener los astronautas en un sector lejano, o sea, no tan lejano como Marte, pero justamente también aprovechar los recursos que puede haber en Marte. Hoy en día se supone que hay agua, hay minerales también, se puede empezar a hacer un poco lo que es la minería espacial. Por lo tanto, hay un tremendo digamos, conocimiento que se va a lograr con esta nueva aventura que está haciendo la NASA. Klaus von Storch, ingeniero aeroespacial de la Universidad de California, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en estos momentos tan relevantes para la exploración espacial. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Gracias. Chao.
Bien, estamos ya a las 8 de la noche con 2 minutos, expectantes a ver cuál será la próxima imagen, ¿no? Cuál será la próxima estación que veremos. Y esta es la imagen en vivo de la transmisión que está haciendo la NASA en estos instantes. Dice ahí arriba, visualization es justamente una proyección que hacen de lo que va a comenzar a ocurrir, lo que también está haciendo en vivo este viaje, porque entendemos que hay dos cosas. Lo primero, hay cámaras que están enviando señales de video, de audio, hacia la torre de control y hacia toda la zona que está controlando la NASA en Houston, pero evidentemente también eso es muy distinto a lo que la transmisión puede entregar en de primera fuente. Lo que están probando en este instante, además de esta proyección que se hace del desplazamiento en vivo, yendo hacia los lugares donde va a estar orbitando la cápsula Orión, es que van a probar internet de velocidad ultra rápida, tecnología 5G, 4LT, todas las siglas que ni siquiera me alcanzo a aprender de memoria, pero que tienen que ver justamente con que esas transmisiones puedan ser lo más fidedignas posibles en tiempo y también en imagen, ¿no? Para que así después la próxima misión pueda tener esa capacidad, ¿no? De mostrarlo todo casi minuto a minuto. Claro, es súper importante tener una banda ancha hacia la Luna que permite ver imágenes desde ya en 4K, ¿no? Entonces también es una prueba de fundamento, ¿no? De comunicación entre partes en la Tierra y partes en la Luna. Y ustedes ahí están viendo que dentro de la imagen aparecen las métricas, ¿no? La velocidad a la que va la cápsula, la distancia que tiene ya de la Tierra, 813 está en millas, que son 1.800 kilómetros. Va a 15.000 millas por hora, claro, y está a 238.000 millas de la Luna. Eso es lo que le queda por recorrer. Claro. Recordemos que primero va a orbitar la Tierra. Y lo otro, Tomás, que te iba a preguntar es que abajo hay como una línea de tiempo de las etapas que se van cumpliendo. Bueno, justo en esa, ahí no se ve. Sí. Si a lo mejor sí, ahí está. Sí. Y estaríamos en la etapa en que se tienen que desplegar estas alas solares. Exacto, sí. Esto, va a servir para cargar las pilas, ¿no? Las baterías, los sistemas, alimentar más energía a este módulo donde los astronautas sobreviven, básicamente. Entendiendo que la energía solar es fundamental porque está precisamente mucho más cerca eventualmente de la recepción de energía solar que incluso acá en la superficie. La velocidad dice 15.000 millas, ¿no? De velocidad, o sea, unos 24.800 millas por hora. 24.000 kilómetros por hora. Y ahí está entonces la distancia a la que ya se ha alejado de la Tierra, que son, tú lo ves mejor, Maca, que tienes mejor. 855 millas desde la Tierra y le quedan 238.000 para llegar a la Luna. Claro. Hacemos el cálculo, pero hay 1.6. Aquí está el experto en millas. 1.375 kilómetros es lo que ya ha avanzado en cuanto a distanciarse. Bueno, cada vez cuando damos una vuelta alrededor de la Tierra, vamos a alejarnos de la Tierra, ¿no? Lentamente, y hay un punto mañana aparecida ahora donde vamos a hacer un otro burn, ¿no? de cohete, y vamos a inyectar más energía cinética y lanzar. Claro, reiteremos además que toda esta imagen, que es una proyección que se hace computerizada, tiene que ver con los datos que se han recogido en distintos ensayos. Esta misión requiere de mucho ensayo y error, y eso ha sido recopilado en febrero. Hicieron una prueba y también en las semanas siguientes. Hablábamos de estas alas solares. Aquí vamos a poder ver un poco mejor cómo funciona esta nave espacial. Y ahí, esas son las alas solares, ¿no, Tomás? Eso, correcto. Que se veían ahí abajo. Son bastante, son un panel solar importante, ¿no? Grande. Son hechos, obviamente, para el espacio, ¿no? Son más duros, más poderosos, más eficientes, de 5 metros de ancho, ¿no? 3 metros de alto. Es la cápsula, y las alas son, yo creo, doble de este diámetro. Exactamente. Ahora, para que se hagan una idea, la cápsula no es mucho más grande que incluso esto, digamos, ¿no? Caben los 4 astronautas prácticamente allí bien hacinados. Seríamos nosotros. 5 por 3 más o menos el espacio que estamos Además, nosotros. 3 hombres, una mujer. Podríamos ser nosotros aquí conviviendo. ¿Cómo se verían conviviendo 10 días aquí los 4? Y después de 2 años de convivencia. Pero difícil. 10 días completos. Los quiero mucho, pero igual no sé, la verdad. Oye, la verdad es que... Pero todo sea por ver la cara oculta de la Luna, por ser los primeros 4. Los voy a tratar de convencer. Sí, ¿sabes? A ver si nos quedamos acá los 10 días. Me estaba acordando, hay tanta poesía, hay tanta música del lado oscuro de la Luna, ¿no? Para hablar de Pink Floyd, Tomás. Bueno, todo eso se reúne también aquí en esta misión. Claro. Y la cápsula Orión, que estamos viendo aquí como un diseño, tú hablabas del baño. El baño está por debajo de la cápsula. Acá está el
baño, casi ingresando hacia el subsuelo de esta cápsula. Vamos a revisar también, además de la cápsula Orión, el traje, que es el traje, podríamos decir, de subsistencia, de sobrevivencia de los 4 astronautas. Es este traje que tiene justamente una capacidad de que fuese casi una nave espacial en miniatura, ¿no? El soporte vital, por ejemplo, que está aquí, les permite que ingrese oxígeno hacia su cuerpo, pero también que salga, ¿no? Que limpie el dióxido de carbono que van eliminando, entre otras cosas que se van viendo de este traje. Ahora, Tomás, lo que conversábamos con Klaus, no usan los 10 días este traje, es solo para el momento en que salen de la Tierra y también cuando regresan. Exacto, es para el momento más peligroso, básicamente, donde hay un potencial aborto, ¿no? de la misión, donde se puede, no sé, quemar cosas para poder aumentar la probabilidad de sobrevivir en este caso, ¿no? Es un traje bastante similar a no sé, los conductores de Fórmula 1. Sí, y un pequeño detalle antes de terminar también con esto, los guantes en este caso son muy distintos además porque tienen tecnología, entre ellos que pueden usar las pantallas táctiles aún estando con guantes, digamos, que eso es una tecnología que hoy día se usa mucho, pero que no se estaba usando en la vía espacial, digamos, en los años anteriores, digamos. Hoy día los sistemas de comunicación, de control de este módulo, todo es con touchscreen, ¿no? Y claro. Por eso necesitan estos guantes especiales. Hablamos con Tomás hace algunos momentos del instante, el contexto internacional en el cual se da esta misión y lo comparábamos con lo que fue la anterior llegada del hombre a la Luna. La llegada del hombre a la Luna fue la meta de lo que en ese momento histórico fue una carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí fue el 20 de julio de 1969 el que iba a marcar este antes y después para el ser humano. Para una carrera que había comenzado con ventaja la Unión Soviética, que había sido la primera en poner un satélite en el espacio y también poner un hombre, a Yuri Gagarin, en órbita espacial. Luego Estados Unidos contraatacó y en medio de esta gran disputa propagandística con muchísima inversión, finalmente logró llegar a la Luna. Ahora estamos nuevamente en una carrera entre superpotencias, esta vez el rival de Estados Unidos es China, y eso ha dado el impulso también político necesario para que el hombre vuelva a la Luna. Esta es la nota con la historia de esta carrera espacial. Yo vi ahí en vivo y en directo como a las 10 de la noche cuando llegaron los astronautas a la Luna, el Apolo 11. Yo tenía 21 años, había ya terminado la carrera de astronomía. Yo no tenía tele en mi casa, pero un amigo mío tenía una tele y éramos como media docena, todos ahí pegados mirando la televisión. Y la televisión se veía re mal. 1 de cada 5 personas en el mundo pudo ver en vivo en televisión a Neil Armstrong caminando en la Luna. El profesor Massa fue uno de ellos y lo hizo en Chile. ¿Y sabía este dato? Nuestro país fue el único de Latinoamérica que pudo ver esa transmisión gracias a estas antenas en la estación satelital de Longovilo. Era el 20 de julio de 1969 a las 22 horas con 56 minutos. En todo este tiempo, medio siglo, hemos estado en el espacio bajo, alrededor de la Tierra, porque después de 53 años y varios meses, el ser humano vuelve a salir al espacio profundo. La llegada del hombre a la Luna fue el punto culminante de la carrera espacial de la Guerra Fría. Estados Unidos ganaba esta competencia tecnológica contra la Unión Soviética. El satélite natural de la Tierra vuelve a convertirse en escenario de una nueva pugna geopolítica, esta vez entre los Estados Unidos y China. Sin embargo, ahora la lucha no consiste simplemente en llegar primero, sino en algo mucho más ambicioso: establecer una presencia permanente en la Luna y más. El objetivo ya no es la Luna, el objetivo es Marte. Y los chinos quieren ser los primeros en llegar a Marte. ¿Quién va? Esa carrera se está corriendo ya hace algunos años, pero el objetivo es en 10 años más. Si tú lo piensas bien, no nos va a cambiar en nada la vida aquí la próxima semana, ni en 10 años más, pero mirando para atrás, lo que fue el desarrollo de la electrónica, que permite que ahora andemos todos con celular, por ejemplo,
tiene un punto de inflexión en el tremendo esfuerzo y desarrollo y recursos invertidos en poner a alguien en la Luna. Trabajar ese músculo de resolver cosas muy, muy complicadas. Y más importante que eso, las generaciones de futuros científicos que en esa época eran niños. La historia espacial sigue sumando capítulos. Esta vez, y luego de más de 50 años, usted puede ser parte de ella. Ahora, eso sí, por medio de Internet y diferentes plataformas que nos acercan mucho más al espacio. Tomás, obviamente hay una disputa propagandística, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Entendemos perfectamente porque tenemos el referente de lo que fue Estados Unidos versus la Unión Soviética. Pero también el hecho de llegar a la Luna da ciertas ventajas, porque la idea es no solamente llegar una vez e irse, sino tal vez intentar establecerse allí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la primera agencia, ¿no?, de la NASA o China va básicamente a lograr a capturar los recursos primero, ¿no? Va a guiar el desarrollo de superficie de la Luna, los recursos de agua, minerales, helio, incluso también dónde poner sus paneles solares para sacar energía para el base lunar. Sí, se ha dicho, Tomás, que ambas agencias espaciales, tanto Estados Unidos como China, están mirando el mismo lugar de la Luna, que sería el Polo Sur, que ambos quieren de alguna manera, ven que el lugar idóneo para instalarse eventualmente es el Polo Sur. ¿Por qué? Bueno, hay básicamente picos en cráteres, ¿no?, donde tienes luz perpetua. Y eso es un recurso limitado. Sin embargo, y aun cuando el precedente inmediato que tenemos es de Estados Unidos plantando la bandera en 1969, pero eso ya no sirve prácticamente de nada en esta nueva discusión. Exacto. Hay que llegar con recursos, hay que afirmarse con una base que funciona y hacer las reglas. Esto es todo un desafío internacional, el hecho de que no exista una propiedad sobre la Luna, que no exista ningún país que sea dueño de la Luna. Imagínate lo que nos ha costado ponernos de acuerdo de quién es la Antártida, y eso todavía es un conflicto que nadie quiere tocar. ¿Qué va a pasar con la Luna? Y tenemos a dos superpotencias peleando en esta carrera espacial por llegar. Bueno, hay un acuerdo espacial, ¿no?, que firmaron varios países, yo creo 3 o 4 decenas de países, de acuerdo de desarrollo espacial. Estados Unidos, NASA, ESA, son partes de eso. Quizás deberíamos aumentar esta capa, ¿no?, de acordamiento, de acuerdo, básicamente, cómo llegar como humanidad a nuevos cuerpos celestes. Y además tomando en cuenta que la superficie de la Luna no es tan grande tampoco como nuestro planeta Tierra, y por lo tanto los recursos son aún más limitados. Y además hay un problema de cuidado, porque tú dices que el interés en llegar a la Luna tiene que ver también con los recursos que ahí puedan encontrarse, pero también va a ser importante definir cómo se van a explotar, qué va a pasar con la basura, si el día de mañana se establece una base fija, que es parte de los planes, incluso de esta misión a futuro, tener una base de operaciones fija en la Luna. Hay un montón de otros aspectos que tienen que ver con el cuidado de la Luna que no están definidos. Exacto. Yo creo que lo más importante es cuidar a los seres humanos allá para que puedan sobrevivir. Más tarde que Estados Unidos a la carrera espacial. Por lo tanto, ¿qué tanto sabemos de realmente si es factible, por ejemplo, esto que se ha hablado, que podrían también llegar a la Luna en el año 2030? Bueno, que yo leí, no es tanto, pero los documentos públicos que existen indican que 2030 van a instalarse, esto es el plan, ¿ya? Bueno, la agencia china espacial es bastante poderosa, fuerte. Ya aterrizaron en el parte lejano de la Luna una sonda. También tienen satélites que pueden comunicar. En una nave no tripulada. Claro. Exacto, una nave no tripulada todavía, pero tienen mucho desarrollo de tecnología alrededor de aterrizaje en la Luna. Entonces, yo creo que 2030 es bastante realista. Y no necesariamente China necesitaría de una misión como Artemis, digamos, de orbitar la Luna primero, sino que podrían perfectamente hacerlo directamente alunizando. Preciso, sí. No hay ninguna, no hay una magia, ¿no?, que la Agencia Espacial China no tiene, que NASA tiene. Decíamos, son 4 entonces los astronautas que en este momento ya han despegado. ¿Quiénes son? Carlos Greich. Sí, bueno, Wright Wiseman, aquí está. Él es el comandante de la misión. Pasó muchas pruebas durante mucho
muchos años, se volvió astronauta y pasó 6 meses además en la Estación Espacial Internacional. Dice además que tiene un eterno amor por el vuelo, pero que incluso en la Tierra le tiene miedo a las alturas. Lo ha confesado. Ha tenido que superar eso primero para después llegar a una situación mucho más desafiante, por supuesto. Después tenemos a Victor Glover. Victor Glover es un piloto y él es un ex piloto de combate de la Marina de Estados Unidos. Así ha ido adaptando también su misión hacia lo que va a ser esta carrera espacial. Sirvió como piloto de la primera misión tripulada de SpaceX en la NASA. Y aquí está la primera mujer que va a poder llegar a orbitar la Luna y va a llegar cuán lejos, ¿no? Justamente del lado oculto de la Luna. Y en este caso, ella es la especialista de la misión. Es una ingeniera, es física para poder moverse y que también esas mediciones biotecnológicas les permitan hacerlas en base justamente a ese movimiento, ¿no? Exactamente. Bueno, es importante en el espacio, en microgravedad, ambiente de microgravedad, la resistencia es súper importante, no quedarse con atrofia de músculos, ¿no? Y por eso estos implementos allá para viajes hacia la Luna y además hacia el Marte son fundamentales para sobrevivir. Ahora, en este caso sí, Tomás, tenemos bastante experiencia en esa época y también con la falta de experiencia sobre lo que significaba estar en el espacio. Aquí hemos tenido décadas de entender qué pasa con el ser humano cuando está en órbita, ¿no? O sea, tenemos mucha más claridad acerca también de lo que pasa, todo este tema, por ejemplo, de qué es lo que ocurre con la falta de ejercicio, en fin, todos esos temas se han podido estudiar durante varias décadas en este caso. Absolutamente, sí, los fundamentos tenemos, ¿ya? Pero la experiencia fuera del campo magnético de la Tierra todavía falta, ¿ya? El ser humano, el cuerpo humano, no viajo mucho fuera de este campo cercano, ¿no? Estamos diseñados para estar protegidos por ese campo magnético. Sí, la vida se desarrolló exactamente por esa razón en la Tierra. Y por eso es también interesante que vaya una mujer, porque el cuerpo de la mujer es distinto al cuerpo del hombre, reacciona de manera diferente. Estas pruebas ya se han hecho en la estación que ahora que va a ser esta misión la más lejana a la que jamás se haya llegado. Es muy importante que haya cuerpos distintos también. Entonces tenemos un cuerpo de un descendiente afroamericano, tenemos un cuerpo de una mujer, un cuerpo de un hombre. Entonces todo eso va a permitir distintas comparaciones y que van a ser testeadas minuto a minuto. Exacto, sí. De hecho, sacaron células, ¿no? Sacaron células de los cuerpos, algunas muestras se quedaron, ¿no?, en la Tierra y van a viajar con la tripulación y van a comparar, por ejemplo, el corte de telómeros, ¿no?, de ADN. Cosas de este tipo son fundamentales para entender. Para hacer toda la comparación también. Cómo se derrumbe el cuerpo en el espacio. Exacto. Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado y entregándonos más datos acerca de este momento histórico para la exploración espacial. Carlos, también muchísimas gracias. Sí. Ya vamos a volver, no